A Romanos capítulo 6. Vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 6 y vamos a honrar al Señor a través de su palabra, escuchar su voz en esta mañana. Entonces, bienvenidos a aquellos que nos visitan por primera vez. Es una bendición tenerlos aquí en Capilla Fidelidad. También es súper lindo aquellos que están conectados por internet. Es una bendición muy grande que puedan estar allí viendo ese estudio de donde se encuentran en esta mañana. ¿Qué tal si vamos a Romanos 6? ¿Alguien necesita una Biblia? Que podamos prestarle una Biblia. Si no tiene una Biblia, por favor al final nos deja saber. Si realmente no tiene una Biblia en casa o algo, queremos obsequiarle también una Biblia y un material de estudio. ¿Están con sus Biblias en Romanos 6? Bueno, entonces me gustaría que me acompañaran por favor al verso 15. Hoy en realidad vamos a hacer un contraste entre la pregunta del verso 1, que ya lo estudiamos, y la pregunta del verso 15. No vamos a pasar del verso 15, pero para conocer un poco el contexto necesito que leamos un poco más del verso 15 hasta el 23, todo el capítulo o todo lo que resta del capítulo. Entonces dice verso 15 de Romanos capítulo 6: ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando eras esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Padre, te damos gracias. En esta mañana queremos honrarte a través del estudio de tu palabra. Te agradecemos, Señor, por lo que nos has venido mostrando en este libro, Señor, en esta carta de Pablo a los Romanos. Ha sido maravilloso, Señor, poder escudriñarla y aprender y aplicar en nuestra vida práctica, Señor, lo que tú tienes para nosotros. Oro para que sea suficiente tu palabra, para que nos hables, Señor, de una manera profunda, para que nos hables a nuestro corazón y no solamente seamos oidores, sino hacedores de tu palabra, Señor. Ese es el reto más grande que tenemos como creyentes. Te bendecimos y te adoramos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, Pablo ha hablado hasta el verso 14, ha contestado la pregunta que hizo en el verso 1. En el verso 1 encontramos una pregunta que Pablo hace y dice: ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y él responde: en ninguna manera. Por algo muy sencillo, él nos ha estado diciendo que cuando tú y yo somos salvos, cuando nuestros pecados son perdonados y la gracia de Dios se ha extendido hacia nosotros, somos radicalmente transformados o cambiados. Ya no vivimos esta nueva vida en el Señor como caminábamos anteriormente, sino que vivimos de acuerdo a esta nueva vida que Cristo nos ha regalado. El hombre viejo está muerto y ahora vivimos en esta nueva creación que Dios nos ha dado. Lo interesante de todo esto es que Dios ha cambiado nuestra naturaleza por su gracia, y cuando pecamos, alguien decía que de alguna manera nos convertimos como un pez que está en tierra seca, ¿sí? Y cuando estamos cuando un pez está fuera de su elemento,
deseará volver a su estado correcto de otra vez. ¿Sí? Entonces cuando pecamos, lo que debe pasar en nosotros debe ser eso tan profundo, ese dolor de haber pecado, que nos sentimos como un pez cuando sale a la tierra, ¿no? Entonces, de alguna manera es querer volver a estar en el agua, sentimos que nos asfixiamos. Así debería ser aquel hombre que ha nacido de nuevo. Si tú no sientes esto cuando pecas, si no experimentas este dolor del pecado, pues debes preguntarte realmente si has nacido de nuevo. Es una buena pregunta para hacerte. Spurgeon dijo: la gracia que no cambia tu vida no salvará tu alma. Si la gracia de Dios no tiene el poder de cambiar tu vida, pues no va a salvar tampoco tu alma. Debe haber un cambio, ¿sí? No puede ser posible que aceptamos al Señor y vivir como si no lo hubiésemos aceptado, como si no lo hubiésemos conocido. Entonces, Pablo nos ha dicho también que debemos vivir esta vida en la nueva creación, pero una forma de hacerlo, una forma práctica, es creyendo lo que Dios ha hecho por nosotros. Les colocaba el ejemplo de personas que muchas veces están dudando realmente si lo que hizo Dios en sus vidas es verdad o no. Y si caminan en esa dualidad, pues no van a estar tan firmes como realmente Dios quiere que estemos. Pablo también dice que debemos de presentar nuestros miembros, ¿sí?, que anteriormente fueron usados para algo incorrecto. Quiere que presentemos nuestros miembros como instrumentos de justicia. Anteriormente nuestros miembros fueron usados como miembros de iniquidad. Entonces es algo maravilloso que ahora podemos presentar esas manos que antes sirvieron para destruir, ahora sirven para construir. Presentar nuestra boca que anteriormente sirvió para blasfemar, para maldecir, ahora sirva para bendecir. Es una forma práctica de vivir en esta nueva vida que él está hablando. Ahora Pablo nos va a hablar de la santificación progresiva del creyente, que está en Romanos capítulo 6 y lo que acabamos de leer. Cuando empezamos nuestro estudio en la carta de los Romanos, les dije algo. Les dije que la carta a los Romanos se considera como una carta tremendamente doctrinal, a tal manera que Martín Lutero la llamó como la columna vertebral de la doctrina cristiana. ¿Sí? La carta a los Romanos es considerada como una carta tremendamente doctrinal por todos los conceptos doctrinales que nos enseña, que son muy útiles para nuestra vida. El 80% del contenido nos habla de doctrinas de nuestra fe, y hemos estado viendo una doctrina muy importante que necesitamos conocer, la doctrina de la justificación. Pero Pablo empieza a introducir otra doctrina importantísima que tú y yo necesitamos conocer y poner por práctica, y se llama la doctrina de la santificación. Eso fue lo que más repitió en el momento que leímos. Ahora, ¿cuál es la diferencia realmente entre la justificación y la santificación? Es algo que nosotros tenemos que tener claro y conocer muy bien. ¿Cuál es la diferencia entre ser justificados por Dios y estar en un proceso de santificación con Dios? Bueno, resulta que podríamos hablar del hombre que estuvo en la cruz. Es una forma muy gráfica y muy importante de aprenderlo. Esos hombres que estuvieron al lado de Jesús en la cruz, uno de ellos, recuerden, que obtuvo la salvación o recibió la salvación porque creyó en Jesús, el otro no. Pero ese hombre que creyó, automáticamente, en el instante en que creyó en Jesús, cuando le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso, Jesús le dijo: ciertamente te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese hombre, a pesar de lo que había hecho, él estaba en la cruz por lo que había hecho, era un ladrón, pero automáticamente al creer en el Señor fue justificado. Ese hombre pudo llegar al cielo porque recibió a Jesús en su vida y se presentó delante del Padre por medio de Jesús. Fue automáticamente justificado. Lo único que él no pudo hacer fue ser santificado. Ahora, ¿cuál es la santificación? Si hubiese pasado una revuelta y esos hombres los bajan de la cruz, los liberan de ahí, lo que hubiera tenido que haber vivido ese hombre que creyó en Cristo era empezar a vivir un proceso de ¿qué? De santificación. Ya no presentar sus manos para la iniquidad, sino presentar sus manos para la justicia y para la verdad. ¿Es claro? Esa es la diferencia, pero sigamos porque hay más. La justificación es una obra de Dios. Voy a hablar un momento, voy a detenerme a hablar un poco de lo que es justificación
y santificación. Y después de eso veremos lo que Pablo dice en el verso 15. Entonces la justificación es obra de Dios, donde la justicia de Jesús es contada al pecador, para que así el pecador sea declarado justo por Dios. O sea, es declarado inmediatamente justo por Dios. Él no hizo nada para merecer o para recibir la salvación. Él creyó en Jesús solamente, él no tuvo que hacer un esfuerzo humano, simplemente creyó y fue declarado como justo. ¿Sí? Y la justificación es una absolución legal de todo lo que él tenía. Estaba en contra de la ley y fue declarado justo delante de Dios. Y por eso iba a disfrutar un día la presencia de Dios. Le dijo, ciertamente te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese hombre estaba muriendo e inmediatamente estaba disfrutando de la presencia de Dios. ¿Es claro? Entonces es obra total de Dios. Esta justicia no puede ser ganada por esfuerzos humanos, sino por medio de la fe en Cristo Jesús. La justicia no es algo que se gana, pero es algo que se recibe, y es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta. La recibimos de Jesús en nuestra vida. ¿Qué nos dice la Biblia en Romanos capítulo 4, 3? Vamos a Romanos, voy a demostrarle en 5 versos que la justificación es algo que tú recibes, pero no es algo que tú puedes ganar por tus propios medios, ni haciendo obras de caridad, ni haciendo obras de ningún tipo, simplemente es algo que tú recibes, ¿sí? Ahora el final. Romanos 4:3, porque ¿qué dice la Escritura? Que creyó Abraham a Dios y le fue contado como. Miren, no existía la ley siquiera cuando Abraham estaba, pero Abraham decidió creer a Dios y le fue contado por justicia. La palabra clave ahí para que Abraham fuese justificado por Dios no fue las obras que hizo, sino la fe que él depositó en lo que Dios le dijo. ¿Se dan cuenta? La palabra clave ahí es creyó. Miren Romanos 5:1. Romanos 5:1. En Romanos 5:1 dice, justificados por la fe. ¿Cuál es la palabra clave ahí? Fe, muy bien. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es por medio de la fe que tú eres justificado. ¿Qué es justificado? Donde eres declarado como inocente, a pesar de lo que has cometido. A pesar de todos los pecados que has cometido, eres declarado inocente. Inmediatamente crees en Cristo. ¿Qué sigue después de que inmediatamente crees en Cristo? Si murieras en ese día que creíste en Cristo, inmediatamente vas a la presencia de Dios. No tuviste tiempo para la santificación, ¿sí? Pero si tú aceptas a Cristo en un año y mueres a los 10 años, tienes 10 años para practicar ¿qué? La santificación. Es un peregrinaje para llegar a esa posición. En otras palabras, la justificación es una posición legal que Dios te regala. La santificación es algo que Dios trabaja dentro de ti y tú haces parte en ella también. Y vamos a ir, que quede lo más claro posible. Otro pasaje muy importante, el verso 9 de Romanos 5. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Miren cómo fuimos justificados. No fuimos justificados por las obras que hice, no fuimos justificados por llevar mercados como lo vamos a hacer ahorita al final del servicio, llevar mercados a una comunidad pobre como la es La Estrella, o dar regalos. No somos justificados por eso. Fuimos justificados ¿por qué? Porque la sangre de Jesucristo en la cruz del Calvario pagó por todos nuestros pecados. Por él fuimos justificados, es por Cristo, no por lo que tú hagas. Estos dos pasajes que vienen, definitivamente, si alguien quiere merecerse el cielo a través de sus obras, no está en nada. Gálatas capítulo 2, verso 16, por favor. Ojalá se lo aprendan de memoria, tanto Gálatas 2:16 como Gálatas 3:11. Gálatas 2:16. ¿Están?
Dice allí, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, dice el apóstol Pablo. O sea, dice nosotros también, reconociendo que somos justificados por medio de ¿qué? De la fe de Jesucristo. Nosotros somos justificados por la fe de Cristo y no por obras de la ley, por cuanto las obras de la ley nadie será justificado. ¿Se dan cuenta? Absolutamente nadie podrá llegar al cielo por sus propios medios, por rezar 10 Padres Nuestros, decir 1000 Jesús, o irse a una montaña y colocarse puntillas en los zapatos, o irse caminando hasta el Milagroso de Buga, sin camisa, con sol y lacerarse. Nadie lo va a poder lograr a través de sus propios esfuerzos. Ahora, tampoco lo va a lograr dando ayudas a los pobres, y no estoy diciendo con eso que hacer ayudas o dar ayudas es malo. Las obras en sí mismas son buenas. Lo que tú no puedes hacer es usarlas como un peldaño para llegar al cielo. No sirve de nada. Ahora, los creyentes en Cristo Jesús no hacemos obras para ser salvos, sino que hacemos obras porque somos salvos. Cristo nos regaló una posición y queremos vivir en la santificación. Gálatas 3:11, den vuelta unas paginitas más allí. Gálatas 3:11, para que nos quede claro. Dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. ¿Qué significa la palabra ninguno en el griego? Ninguno es nadie, absolutamente nadie puede ser justificado, puede ser declarado inocente si no entra visto si no ha recibido a Cristo en su vida, si no tiene a Jesús como su abogado. Sí, es muy importante, esa es la justificación. La justificación es cuando Dios nos ve a través de su Hijo Jesucristo. Cuando yo recibo a Cristo, de alguna manera es como si Cristo estuviera enfrente mío y Dios me va a ver a través de Jesucristo. Pero si yo me presento delante de Dios sin un abogado o sin el abogado perfecto que es Cristo Jesús, pues el Padre me va a ver directamente a mí, va a ver toda mi imperfección, toda mi maldad, y no voy a poder estar en la presencia de Dios. Esa es justificación. Ahora, ¿qué es santificación? Hemos estado hablando. La santificación involucra el trabajo de la persona, pero aún así Dios está trabajando en el creyente para producir un carácter piadoso. Pablo lo dice en Filipenses 2:13, dice que Dios produce en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. O sea que la santificación es algo que también Dios trabaja, pero desde adentro, dentro de nosotros por la obra de su Espíritu Santo. Él coloca el querer como el hacer, cosas que anteriormente para mí eran deleite, ahora encuentro, dijo Pablo allí en lo que leímos, encontramos que no encontramos primero deleite y además nos parece como qué vergüenza lo que yo hice anteriormente. O sea, uno ve como ese espejo y dice, ese era yo, y dice, uy no, qué boleta, qué oso, como dicen algunos muchas veces, ¿no? O sea, uno se da cuenta cómo se deleitaba en cosas que eran una banalidad, era algo terrible, pero es el proceso de santificación. La santificación, a diferencia de la justificación, no es instantánea, no es un trabajo solo de Dios. La persona justificada se encuentra activamente involucrada. ¿Cómo? Al someter su voluntad a Dios. Ahorita cantábamos todos y decía, a ti me rindo. ¿Sí? Yo tengo algo que tengo que hacer yo en el proceso de santificación, es rendirme a muchas cosas que para mí eran placenteras, pero que ya por la palabra de Dios me doy cuenta que no son buenas, no me edifican, no me convienen. Decido rendir mi voluntad y no practicar más estas cosas. Y entonces las rindo. Y entonces aquí encontramos que en el proceso de justificación todos somos iguales. ¿Me hago entender? Todos somos vistos bajo el mismo corte, pero en el proceso de santificación vemos que unos van más adelante que otros. ¿En qué aspecto? Unos han madurado más que otros. ¿De qué depende? Cuando yo me quiero santificar, la forma de hacerlo es busco del Señor en oración,
presento mis miembros para el Señor y no estoy dejando que esta carne tome control de mi vida y me lleve a hacer cosas que no van a agradar al Señor, entonces encontraremos cristianos que mantienen derrotados y encontramos el cristiano que vive en victoria en el Señor en su vida práctica. ¿De qué depende? De que hay uno que se está santificando más que el otro, pero en últimas todos somos vistos con el mismo corte. Dios nos regaló una posición. Voy a hacer un ejemplo claro. Este soy yo. Yo inmediatamente creo en Cristo Jesús. Dios me pone acá. Me justificó. Acá es donde Hernando debe llegar. O sea, esa es la altura donde Hernando debe estar. Pero yo acepté al Señor aquí. En mi peregrinaje con el Señor voy llevando a este Hernando a esa estatura que el Señor ya me regaló. Esa es la santificación. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿de qué depende que tú seas más santificado, más apartado que otro? Precisamente es de la disposición que tú tienes para rendir tu vida al Señor. Primero, ambos van a llegar al mismo lugar, pero lo que sí va a ser claro es que el que no se santifica aquí está corriendo peligro, ¿sí?, de volver atrás uno, pero también está sufriendo consecuencias que no debería estar sufriendo. ¿Me hago entender? Está viviendo un dolor innecesario que él mismo se está causando. Es justificado, pero por no entregar su vida al Señor, rendirse al Señor, pues está golpe tras golpe. ¿Y qué pasa cuando nos caemos? Cuando nos caemos nos podemos fracturar, nos raspamos la cara, se nos vuelan los dientes y podemos llegar al cielo así, ¿no? Raspados, con cicatriz, muecos. Sí, voy a llegar en últimas al cielo, pero ¿qué tal si llego chévere? ¿Me entienden? O sea, viví bien aquí porque me santifiqué. Ese es el punto. A veces pensamos santificarse y suena como una aureola y el santo y hola Hernando, ¿cómo estás? No, llámame San Hernando. No es eso, es una vida práctica, de que yo sé que estoy en un contexto donde no me conviene estar, unos amigos con los cuales compartí, con los cuales corrí de una manera con frenesí hacia el pecado. Sé que no debo estar porque soy débil, voy a terminar allí miserablemente, no quiero estar ahí, ya fui justificado y voy en el proceso de santificación. ¿Es claro o no? Muy importante que quede claro. La justificación es una declaración legal que es instantánea. La santificación es un proceso. Entonces nos damos cuenta, una es instantánea, la otra es un proceso, es un peregrinaje. ¿En qué estamos nosotros? Fuimos justificados todos en el mismo corte, pero vemos que unos tienen más madurez que otros. ¿De qué depende? Del tiempo devocional con Dios, de su tiempo de disponerse al Señor en su corazón, de rendir su voluntad, de someter esta carne, de hacer cosas que aunque quisiera hacerlas, pero saben que no convienen, se abstiene de ellas, ¿sí? Y el dolor para esa persona va a ser muy diferente a aquel que se rinde a los apetitos de la carne. Vive un cristianismo miserable y no es ejemplo para nadie. Entonces es el punto lo que Pablo está diciendo allí, ¿sí? También podemos decir que contribuimos, cada uno de nosotros contribuimos de alguna manera a la santificación a través de nuestro esfuerzo, pero en contraste no contribuimos a nuestra justificación. Yo contribuyo a mi justificación, ¿es claro o no? Pero a mi santificación yo no pongo una gota de mí. No hay nada de mí que esté en la justificación de Dios para mi vida. Creo en Cristo Jesús, ¡boom!, de una, como aquel ladrón. Ahora, si el ladrón se hubiese bajado de ahí, él tenía que haber mostrado que eso que declaró, que creyó en Jesús, Señor, acuérdate de mí cuando esté en el paraíso, y una revuelta, vinieron, lo salvaron, le sanaron las heridas, tal. ¿Ahora qué voy a hacer? ¿Va a volver a vivir como ladrón? Si realmente creyó en Cristo, no. Pero si simplemente fue una declaración de dientes para afuera, como el Señor dirá a algunos, me dices Señor, Señor, pero no me obedeces. ¿Sí? No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Ese es el punto. Entonces Pablo está hablando del pecado, y Pablo ha hablado del pecado de aquel que mete su nariz en el pecado así, como un cerdo en el lodo, así, con todo, pensando en lo que ya la pregunta que nos hizo, ¿vamos a pecar más para que venga más gracia
Pablo dijo: en ninguna manera, ni siquiera lo pienses. Pero ¿qué tal de aquel que puede pensar en el pecado ocasional? Es lo que viene a continuación. Dice aquí, verso 15 de Romanos 6. Vuelvan a Romanos 6, por favor, que es nuestro pasaje que vamos a estudiar, y vamos a estudiar el verso 15. Y viene algo más interesante aún. Después de que ya sabemos qué es justificación y qué es santificación, el proceso es ir en nuestras vidas a esa posición que Dios nos regaló. Ahora Pablo dice que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia. ¿Qué dice? Quiero que lean, les voy a dar unos segunditos, lean el verso 1 y lean el verso 15. Ya explicamos del 1 al 14, pero lean el verso 1 y lean el verso 15. Les pregunto, levanten la mano los que piensan que Pablo está haciendo la misma pregunta. Si Pablo está repitiendo la misma pregunta del verso 1 al verso 15. Por favor, quiero ver manos levantadas. De los que piensan que está haciendo la misma pregunta. Bueno, ahí manos levantadas. Déjenla levantada, por favor. Levanten la mano los que piensan que Pablo está haciendo la misma pregunta. Pero con seguridad. Recuerden que siempre que hago pregunta, levanten la mano los que creen que Pablo está haciendo la misma pregunta en el verso 1 y el verso 15. Levántenla con tranquilidad, con seguridad y tal. Tengan la idea levantada. Pero bien, firme, por favor. Quiero verlos. La misma pregunta. ¿Sí? Muy bien. Ahora levanten la mano los que piensan que no está haciendo la misma pregunta. Bueno. Y siempre hay un grupito que ni allá ni acá. Miren, esos son los que reprueban totalmente. En la Biblia nunca hay términos medios. ¿Sí? Términos medios no existen. Entonces, ánimo por los que dijeron que sí. Déjenme decirles que no. Cuando estudiamos la Biblia cuando estudiamos el pasaje, cuando lo vemos como dicen algunos, abuelo de pájaro, ¿sí? Muy rápidamente podríamos decir, Pablo está hablando de la misma está hablando de la misma pregunta. Recuerden, son preguntas que Pablo se hace adelantándose al que va a recibir la carta. Pablo está hablando de la gracia de Dios, pero algunos podrían usar la gracia de Dios como una gracia barata, como lo que hemos hablado. Pablo se adelanta a aquellos que podrían pensar que la gracia de Dios es algo incorrecto, como aquellos que dijeron, entonces si entre más pecado, más gracia, entonces pecaremos, perseveraremos en el pecado para que abunde la gracia, en ninguna manera. Ese fue el que está pensando de una manera así, con sevicia acerca del pecado. De ninguna manera, ya hablamos eso. Pero ¿qué tal? Aquí cuando analizamos esta palabra podríamos pensar que es la misma. Pero en el verso 1 significa, el pecado significa errar al blanco, pero está conjugado de una manera distinta donde muestra una acción habitual, continua y una distorsión moral. Es aquel que vive una distorsión moral terrible, que a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Está perdido, está fuera de base este hombre. Pero el del verso 15, el verbo pecar, está conjugado de una manera distinta. También pecar significa errar al blanco, pero está conjugado de una manera que significa qué tal de ese pecado ocasional. ¿Sí? Pablo ya nos convenció que el que ha nacido de nuevo no debería vivir en una vida de pecado, en una práctica de pecado, porque entonces no nació de nuevo. Pero ¿qué sobre un pecado ocasional aquí y allá? ¿Sí? Si estamos bajo la gracia y no la ley, es lo que está haciendo el del verso 15, se está adelantando a la mente del verso 15. ¿Qué tal el que dice un pecadito aquí y otro pecadito allá? ¿Debemos estar tan preocupados sobre un pequeño pecado que se haga aquí o allá? Para ambas preguntas, para ambas mentes perspicaces o rápidas hacia el pecado, que piensan que la gracia es algo incorrecto, Pablo responde de la misma manera. Dice, en ninguna manera, ni siquiera lo pienses o deshazte de esta forma de pensar. En otras palabras, lo que quiero decirles a ustedes es en la mente del verso 1, de que Pablo se pone en la posición del lector de su carta, del receptor de su carta. Pablo se pone en la mente de ese receptor, y ese es el que tiene esa mente cínica,
que está a punto de ser, está a un grado de ser reprobada, o lo que llama la palabra de Dios, una mente reprobada o mente, cauterizada. Muy bien. O sea, donde ya está el punto de que ha estirado tanto la cauchera de la gracia de Dios, como algunos quieren ponerlo, o sea, estirarla, y esa cauchera se les revienta y terminan enlodados en el pecado y no hay vuelta atrás. Se han metido tanto allí que se terminan perdidos, ¿sí? Para este es la mente del verso 1, pero la mente del verso 15 podríamos decir que es la mente del religioso. ¿Por qué el religioso? Miren que él hace la comparación. Entonces, Pablo, si tú estás diciendo que el hombre no puede ser salvo por las obras de la ley y ellos son judíos y cumplen la ley estrictamente, entonces ¿de qué me sirve a mí cumplir esa ley? Es el religioso. Y él está diciendo, pecaremos porque entonces no estamos bajo la ley. Pablo le dice a esa mente religiosa, le dice, en ninguna manera. Ese que tiene la mente religiosa es el que está pensando en el pecado ocasional. No en el otro que es tan descarado, sino que está pensando en el otro que le está dando una opción al pecado en su vida, ¿sí? Y Pablo responde, en ninguna manera, porque con un solo pecado, de alguna manera, con una vez que nos decidamos tomar una mala decisión, podemos llegar a un punto sin retorno quizá, y es lo que Pablo quiere dejarnos ahí claro. El hombre religioso también es aquel que pregunta muchas veces hasta dónde puede pecar sin comprometer su salvación. Recuerde, la salvación no se gana ni se pierde, la salvación se recibe. Yo no hice nada para ganarla, ¿sí? Cristo lo hizo todo y la ganó por mí, yo la recibo de Él. Pero es aquel religioso que pregunta, pastor, miren con esas preguntas, ¿no? ¿Hasta dónde yo puedo pecar? Pero no me dicen así. Nunca alguien dice, pastor, ¿hasta dónde puedo pecar sin comprometer mi salvación? No preguntan eso. ¿Saben qué preguntas vienen? Pastor, ¿qué pasa si un día tuve una decepción en mi corazón? Alguien me dijo algo que yo no quería escuchar, y ese día, como fue tan fuerte la decepción, me encontré con un amigo que era del mundo, y ese amigo me dijo, estás muy triste, tómate una, y con una te tomé otra, y con otra me tomé otra, y miré borracho, y dije, y borracho me fui y me monté un caballo, y montado en un caballo fui por allá porque estaba muy muy triste, y el caballo se fue a un abismo, me muero yo, se muere el caballo. La pregunta es, ¿para dónde me voy? ¿Para el cielo o para el infierno? La respuesta para esa persona es, usted me está preguntando hasta dónde puede pecar sin comprometer su salvación. ¿Qué dice la palabra del Señor al respecto? Juan 15, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Permanezca en una situación de crisis, permanezca en el Señor. Cuando esté alegre, cante alabanzas. Cuando esté triste, haga oración. Cuando esté enfermo, llame a los ancianos de la iglesia para que oren por usted, en el nombre del Señor. En todo tiempo, ¿qué tiene que hacer? Permanecer. Pero aquel que pregunta así, está mirando es, ¿hasta dónde mi límite de donde yo puedo llegar sin comprometer lo que Dios me ha regalado? Es muy peligroso, es una mente religiosa, y es lo que está diciendo el apóstol Pablo ahí. Esas preguntas anticipadas de sus lectores que Pablo hace, de alguna manera nos dejan ver que siempre la palabra de Dios que está siendo enseñada la palabra de Dios, en medio de un auditorio hay diferentes categorías de mentes o corazones, como lo dijo el Señor en la parábola del sembrador. ¿Recuerdan ustedes? Jesús dio una parábola, dice, la palabra de Dios es la semilla que fue lanzada, pero cayó en 4 distintas categorías de mentes o corazones. ¿En cuál cayó primero? Junto al camino. Vino las aves del cielo, se comieron la semilla y no dio fruto, porque sabemos que si una semilla se la come el ave, no va a dar fruto. Sabemos a dónde va a dar fruto, en el capó de un carro, ahí la plastica. Esa es o que uno está por ahí parado y eso es lo que ocurre con una semilla. ¿Sí o no? El otro en pedregales, no tiene raíz, crece rápidamente, es el emocional y todo el tema, pero como no tiene raíz, sale el sol y se murió la semilla. El otro entre espinos, trata de crecer, pero los afanes y la ansiedad del mundo, el tener más, el materialismo, él quiere asomar, pero los espinos le dicen no,
Y él quiere dar fruto, pero los espinos ahogan la semilla y no da fruto. Y la cuarta semilla cayó en buena tierra y dio fruto al 100 por 1. ¿Sí? Siempre hay una mente y nosotros estamos aquí en ese auditorio. Si Pablo hizo esta anticipación entregando la carta, porque no encontramos, recuerden, es una carta que él está escribiendo para ellos y se está anticipando con unas preguntas que no le han hecho, pero que él conoce al hombre y dice, estos van a malinterpretarme, van a pensar que la gracia es una gracia barata, se van a ir a pecar, tanto el pecador así que va así fuerte, como aquel ocasional que dice, bueno, pues cumplamos ahí como con la ley y pues si algo nos sale ahí veremos. En ninguna manera, en ninguna manera. El pecado no es para jugar, el pecado no es para tenerlo ahí en nuestra mente como algo que debemos tener en nuestro corazón. Entonces, estoy seguro que aquí hay todo tipo de mentes, así mismo como Pablo lo está haciendo, podríamos hacer la pregunta, puede ser que aquí esté el de la mente cínica, ¿sí? Que esté creyendo que la gracia de Dios, esté pensando, perseveraré en el pecado para que más gracia venga a mi vida. Lo único que tengo que hacer es pecar más y más gracia vendrá, porque eso es lo que dijo Pablo en Romanos 5:21, en ninguna manera. Pero también está el de la mente necia, ¿sí? El que recibe la palabra de Dios, el que sabe lo que tiene que hacer, pero no lo hace. Y Santiago dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Pero puede estar el de la mente religiosa, el que está simplemente por cumplir un rito, pero carece de corazón para Dios, carece de entrega al Señor, carece de rendirse con todo, como dice Pablo, te rendiste con todos tus miembros a untarte del pecado, pues bueno, ¿y por qué no pones todos tus miembros al servicio del Señor? ¿Sí? Carece, o sea, es simplemente un religioso, cumple con lo estrictamente estipulado, ¿sí? Es el que puede chulear, yo doy mis diezmos, yo voy a la iglesia, sí está ahí encasillado simplemente en la parte religiosa. Pero están los que tienen la mente de Cristo y espero que todos los que estemos aquí tengamos la mente de Cristo. ¿Sabían que los creyentes debemos de tener la mente de Cristo? Y yo les hago una pregunta, ¿creen ustedes que en la mente de Cristo albergó la posibilidad del pecado? No, él estaba pensando en pecar, él estaba pensando en agradar a su Padre. Pero quiero demostrárselo porque ustedes dirán, ¿cómo así que yo tengo la mente de Cristo? Hay todos los que dije anteriormente, como los corazones y las mentes, todos se encasillan en una sola, la mente del mundo y la mente de Cristo. Primera de Corintios capítulo 2, acompáñenme ahí rápidamente. Primera Corintios 2, verso 12. Primera de Corintios 12, 2 al 12, perdón. Primera de Corintios 2, del 12 al 16, vamos a leerlo. Dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Note que espíritu es escrito con E minúscula, ¿sí? Sino el espíritu que proviene ¿de quién? De Dios. Recuerden que una de las problemáticas de la iglesia de Corinto es que eran carnales, o sea, vivían de una manera terrible acerca del pecado. Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, nuevamente E mayúscula, cada vez que encuentres E mayúscula, el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu de Dios. Acomodando lo espiritual a lo espiritual. Alguien que tiene la mente de Cristo es alguien que acomoda todo y lo ve desde el enfoque espiritual. No simplemente ve las cosas ahí como el enemigo quiere poner cuando pone trampas y ve ahí la carnada, porque Santiago dice que es como el enemigo nos tienta como cuando nosotros vamos a pescar, es ponernos una carnada que parezca chévere, que se ve que es una frutica deliciosa, que se ve que es, ¿qué más se usa para pescar? Quenele, que se lombrices, dice, uy, qué lombriz tan rica, cómo se mueve, y ya empezó ahí, ¡miau! Y ahí queda, ¿sí o no? Parece, entonces, pero uno dice, uy, de esto tan bueno no dan tanto, uno dice, o sea, tengo que dar la vueltica, tengo que acercarme con que usted diga, no, esto no es del Señor, me alejo.
Acomoda lo espiritual a lo espiritual. Eso es lo que hace un creyente. No mira el mundo desde un plano físico. Y él lo dice el verso 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. ¿Sí? Para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Verso 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Pablo habla del hombre natural que solamente ve todo desde un punto físico, y una persona así no puede entender las cosas espirituales. ¿Sí? El que considera que almacenar cosas materiales es el fin supremo de la vida, no puede entender la generosidad que la Biblia habla. El que solamente es almacenar, y almacenar es el fin de la vida, llenarme, entre más tengo, más soy. Esa persona cuando le encuentra en la Biblia acerca de la generosidad, él no puede entenderlo, no lo puede percibir. ¿Sí? Aquel que no cree que haya nada más importante que la satisfacción del impulso sexual, no puede entender el sentido de la castidad. ¿Sí? Piensan que un jovencito que se quiere guardar para su esposa, y ¿sabes por qué es homosexual? Es un bobo. Aquella niña que se quiere guardar hasta su esposo, no, es lesbiana. No lo entiende, él no puede entender, porque como en su mente natural y todo lo que ha aprendido es que hay que dar la prueba de amor. Si me amas, entonces tengo que probar. Él no lo puede entender, pero cuando alguien tiene la mente de Cristo, nuestros hijos que están siendo levantados con la mente de Cristo, les hablamos acerca del tema y ellos lo entienden. Pero si se le comenta a alguien con mente natural, no lo puede percibir. Aquel también, de alguna manera, que no piensa nada más que en las cosas de este mundo, jamás podrá entender las cosas de Dios y le resultarán sin sentido. ¿Sí? Entonces, una forma de ilustrar a alguien con la mente de Cristo y otro que tiene la mente del mundo, tenemos que pensar un momento acerca de la idiosincrasia. ¿Sí? Las diferentes idiosincrasias. Ustedes saben que la idiosincrasia son los distintivos propios o manera de ser que caracteriza a las personas que pertenecen a un determinado grupo social. Entonces está la idiosincrasia norteamericana, donde está Estados Unidos, Canadá, está la idiosincrasia latina, ¿sí? Y está la idiosincrasia del Señor. Y quiero ilustrarlo de alguna manera, lo siguiente. Una de las cosas por las cuales vamos a encontrar, algunos van a encontrar la llave de algo que les voy a preguntar y todos en coro sé que me van a responder, es que la idiosincrasia latina y norteamericana, hay diferencias, se remontan, uno, al proceso de colonización de ambas regiones. Norteamérica fue colonizada por personas que buscaban dónde vivir y crecer, mientras que Latinoamérica fue más colonizada, fue saqueada y violada por individuos que en su mayoría solo buscaban el beneficio económico. De allí partamos pensamiento acá y pensamiento del latino, ¿no? Podemos ver que esa es la raíz del por qué hemos aprendido de nuestra idiosincrasia, es que debemos estar siempre vivos. Siempre los papás dicen, hijo, mucho cuidado, vivo, ¿sí? Y no debe dar papaya. Todos crecimos con eso, que no podemos dar papaya. ¿Saben por qué? Porque es tanto la idiosincrasia de lo que hemos crecido de alguna manera, que siempre estamos pensando en el mal. Pero una manera de ilustrar esto que acabo de decirles es un joven que viajó de Colombia hacia Estados Unidos. Era su primer visita a los Estados Unidos, ¿no? Un muchacho. Y se fue con su familiar, que le fue a dar un paseo en su carro y todo, y llegaron a una estación de gasolina, ¿sí? Y cuando llegaron a la estación de gasolina, en ese momento él vio que su tío se bajó, ¿sí? Tanqueó el carro, y luego, después de tanquear el carro, ¿qué hizo? Fue hasta el frente, los que más o menos han visto cómo es, que está la estación de gasolina ahí, tanquea y se va al autoservicio, pues, ahí a la tienda, y entra y paga lo que acabó de tanquear. Entonces fue y pagó, se montó al carro, y este muchacho le dice a su tío, tío, ¿y qué pasa si alguien echa gasolina y se va sin pagar?
Y este hombre de una manera natural lo voltea y le mira y le dice, ¿y cómo por qué alguien haría algo así? Piensen en esto, ¿cómo por qué alguien haría algo así? Este viene de una idiosincrasia donde es no de papaya, este vio un chico sardino normal, no tiene en su mente que quiere robar ni nada, sino que él está ahí y dice, uy, este autoservicio sí que dan papaya. Eso es lo único que piensa él. Pero el otro está diciendo, ¿y cómo, por qué o qué yo voy a no pagar? O sea, a mí no se me ha ocurrido por aquí. Bueno, déjenme decirle, ahora no estoy diciendo que la cultura americana sea mejor que la nuestra, porque en unas cosas nos damos cuenta que que no son ejemplo para nosotros. Lo que quiero mostrarles con este ejemplo es, años después, pasan los años y montan la misma concepto de autoservicio, de todo lo de Norteamérica nos baja, ¿no es cierto? Lo montan en Colombia. ¿Qué creen? La primera puesta de gasolina, autoservicio en Colombia. Yo digo, wow, ahí al ladito de Carrefour. Y entra uno, ¿no? Entonces entra uno, tanquea, lo espera una casilla, un poste, pague, pero por si las moscas tienen algo donde dice, no está diciendo nada, pero implícitamente usted acabó de pasar una barrera que le dijo, si usted está pensando en volarse, ¿qué pasó cuando usted cruzó con su carro? Hay unos ganchos que llegan y bajan así, pero si usted se quiere devolver sin pagar, lo esperan esos ganchos, y le está diciendo, por si las moscas, como sabemos que aquí no hay que dar papaya, entonces no falta el que tanque, le haga como que, ay, mira qué tan chévere, dando reversa, salió y no pagó. Dijo, si usted es de esos, pues déjeme decirle que va a destruir sus neumáticos, son 4, y le va a salir más cara, por eso no lo hace. Increíble. Y ese es un ejemplo vivo de lo que es el pecado en nosotros. Unos con esa avidez de pecar y otros con el pecadito esporádico, ¿no? ¿Y qué tal si me doy una canita al aire? Pues para eso la gracia de Dios, ni siquiera lo pienses. Ahora, ¿quiere decir esto que el cristiano no peca? ¿Quiere decir eso que el cristiano es perfecto? No. Lo que quiere decir Pablo aquí es que el cristiano no debe albergar esa posibilidad en su mente ni en su corazón. Es como algunas veces decimos a las parejas en los cursos prematrimoniales, la primera palabra que usted debe desechar si realmente va a casarse con esa mujer, todo en el curso prematrimonial, es botar, sacar de su vocabulario una palabra llamada ¿cómo? Muy bien. Tiene que botarla, porque si al primer problema dice, no, nos separamos, ¿sí o no? Es lo primero que tiene que hacer, es como ni siquiera lo pienses. Y una persona que se casa no debería ser temor, ¿y cuándo me dejará? Ay, se levanta, hoy me va a dejar. No, yo no vivo así con mi esposa, yo camino y hemos tenido agarrones que parece que nos fuéramos a separar. Claro que sí, pero ¿saben? Yo no estoy estresado pensando en que no me voy a separar, yo estoy confiado, proyectado en bendecir a mi esposa, en amarla, en cuidarla, en protegerla. Yo sé que eso no va a ocurrir. ¿Me hago entender? Ese es el punto de lo que Pablo está diciendo. El creyente debería vivir basado en esa perspectiva. Cuando yo leí por primera vez el verso 15, yo decía, wow, o sea, es como, no lo entendía primero que todo, no lo entendí. Yo dije, ¿cómo lo explico? No sé, no puedo tenerlo allí. Y digo, bueno, tenaz, porque quiere decir que entonces nosotros nunca vamos a pecar después de aceptar al Señor. Todos sabemos que hemos fallado. Pero lo que debe pasar es que no estamos pensando, ni siquiera lo pienses. Dedícate a mirar al Señor, dedícate a honrarlo a Él, dedícate a santificarte. ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿Cuál es el fruto? ¿Sí? Lo que está en el Espíritu Santo, amor, paz, gozo, paciencia. Sí, pero la historia de la gasolinera no termina ahí. Años después, los que han ido a Estados Unidos, ahora, ¿qué creen ustedes? Va uno a Estados Unidos y no primero tanquea y luego va y paga. Primero va y paga y hay un chip que le deja aquí cuánto usted pagó allá y lo que puede echar acá. ¿Saben por qué? Porque como en Estados Unidos hay tanto latino. ¿Y saben qué muestra esto? Que el mal vence el bien. Y Romanos 12:21 en los deberes cristianos nos va a decir, no seas vencido de lo malo, sino que vence con el bien el mal.
Si ustedes se dan cuenta, el mal prolifera de una manera, por decir algo, mientras nacen 100 malos, por así decirlo, uno bueno. Y corre, la velocidad en la que corre la maldad es impresionante. Les he dicho a ustedes cómo cuando tratamos en cada comunidad, puede ser que sea lejana, por allá donde no hay internet, donde no hay televisión, donde no hay niños con signos de abuso sexual. Ni modo de decir, no, fue la música que los introdujo, esa música reggaetonera, el perreo y el sandungueo y el... No, ¿qué fue lo que lo introdujo? El corazón del hombre, la maldad y cómo prolifera. Entonces, como creyentes no debemos de tener la maldad como pensamiento, ¿sí? Sino que debemos de realmente deshacernos de él, vencer el bien con el mal. El demente natural, ya sea cínico, necio, religioso, se desboca o contempla el pecado, pero los que tenemos la mente de Cristo deberíamos hacernos la pregunta: ¿qué hizo aquel hombre? Y como, ¿por qué haría eso? ¿Saben cuál pregunta deberíamos hacer? Una manilla sacaron los gringos que me gustó mucho, que es What would Jesus do? ¿Qué haría Jesús? ¿Sí? Y antes de una situación deberíamos de preguntarnos: ¿qué haría Jesús en esta situación? Y minimizamos, gracias, el riesgo hacia el pecado. Es lo que tenemos que hacer. Minimizamos los riesgos, somos prudentes, pero estamos pensando en lo que el Señor quiere para nosotros. Entonces, el pecado no es algo que debamos premeditar ni de una forma habitual ni esporádica. Como creyentes somos conscientes que no somos perfectos, pero no estamos buscando pecar, sino obedecer a quien nos rescató. Un creyente en Cristo debe estar concentrado en el Señor y no en el pecado. Entonces, Pablo va a responder esta pregunta y va a terminar de darla. Recuerden que la del verso 1 la dio con un ejemplo dado el bautizo. El bautizo muestra que morimos con Cristo y si morimos con Él, vivimos juntamente con Él. O sea, así como participé de su muerte en la práctica del bautizo, así participo con Él de una manera espiritual en la de nueva vida. Ya respondió eso a aquellos que pensaban que iban a pecar de una manera ávida. Pero ahora Pablo va a hablar, y eso lo veremos dentro de 8 días, es que nos va a contar cómo el pecado de alguna manera fue como un amo para nosotros y fuimos sus esclavos. Y un esclavo no tiene voluntad propia, un esclavo no piensa, un esclavo no dice, esclavo es esclavo y hace lo que su amo le dice. Y nos va a dar esa figura grotesca, fuerte, que él va a decir, hablo como hombre, ¿sí? Diciendo, perdonen que sea tan fuerte, no quisiera entrarlo en el contexto porque ellos sabían que era la esclavitud, pero es para que ustedes entiendan cómo uno puede ser esclavo del pecado y cómo fuimos esclavos del pecado y no debemos vivir así. Entonces, quiero decirles esto. Por eso el pecado nos va a llevar a la muerte, es la final que él va a decir que va a ser espectacular cuando cerremos dentro de 8 días. Y Pablo le va a decir, es algo que tú no deberías de contemplar en tu mente, el pecado. Miren, una sola emoción de celos llevó a Caín a matar a su hermano Abel. Una sola mentira fue suficiente para que Ananías y Zafira murieran en Hechos capítulo 5. Un solo momento de haber pensado con el estómago y no con la cabeza llevó a Esaú a menospreciar la primogenitura que luego deseó con lágrimas, pero no pudo alcanzar. ¿Todos recuerdan la historia de Esaú y Jacob? Vendió por un plato de lentejas su primogenitura. Un solo momento no necesita ser un promiscuo para contraer el SIDA. Está comprobado científicamente que el VIH también se puede contraer en un primer encuentro. No necesita robar muchos bancos para morir o estar en la cárcel. Un solo ataque de rabia hizo que Moisés representara mal al Señor y se perdiera de entrar a la tierra prometida. Quiero que me acompañen a leer esto juntos, que es Números 20, del 4 al 12. Y vamos cerrando acerca de este tema. Números 20, por favor. Números 24. ¿Estamos?
Números 24, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, el cuarto libro. Números 24, dice, ¿por qué hiciste venir a la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? Le está diciendo todo el pueblo a Moisés. ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y les sacarás aguas de la peña, y darás a beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara delante de la congregación, delante de Jehová, como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo, oíd ahora oíd ahora rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con la vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Tengan su dedo ahí en la Biblia donde están un momentico. Contexto: el pueblo se había quejado muchísimas veces. Dios ya había hecho caer maná del cielo, codornices, agua. Moisés estaba hasta aquí con este pueblo. Este pueblo vuelve y se queja. Y Moisés va delante de Dios, la presencia de Dios viene y le dice: Moisés, toma tu vara y ve y habla a la peña. Imagina una roca, va a soltar agua cuando él hable. Y viene Moisés, se para delante de la congregación y le dice: a ver, ustedes rebeldes. Y coge con la vara y golpea 2 veces, ¿sí? Y el Señor le está diciendo: no me representaste bien, Moisés. Yo te dije que hablaras a la peña. Yo no le estoy dando agua al pueblo de mala gana, yo se la estoy dando de buena gana. Este pueblo es rebelde, pero tú me estás representando mal, y por eso que hiciste, no entrarás a la tierra prometida. ¿No les parece a ustedes tremendo eso? Un solo ataque, cuando la Biblia dice que el hombre más manso sobre la tierra era Moisés. Pero escuchen algo, Moisés no le dijo al Señor: pues si acaso que ni quería entrar a ese pueblo, porque bien rebelde que yo no voy a entrar con esa chusma por allá. Deuteronomio capítulo 3, por favor. Deuteronomio 3, 23. Estas palabras lo hacen llorar a uno. Estas palabras quebrantan el corazón. Nos quebrantan el corazón. Miren el clamor de Moisés frente a esto y miren la respuesta de nuestro Dios. Dice: y oré a Jehová en aquel tiempo diciendo, está hablando Moisés: Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, porque ¿qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Pase yo, te ruego, y vea aquella tierra buena que está más allá del Jordán. ¿Cómo le llamó el pueblo? Tierra mala, tierra donde no hay agua. Y miren lo que le dice: aquel buen monte y el Líbano, verso 26. Pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó. Y me dijo Jehová: basta, no me hables más de este asunto. Verso 27. Sube a la cumbre de Pisga y alza tus ojos al oeste y al norte, y al sur y al este, y mira con tus propios ojos, porque no pasarás el Jordán. ¿No les parece es triste? Un hombre, y aquí habla no que un ataque de rabia, habla de fe. Un hombre que le creyó a Dios. Moisés, venga que lo voy a usar. Vaya donde Aarón, vaya donde Faraón y le dice que ir a mi pueblo. Y este hombre fue y se presentó 10 veces con las 10 plagas, una tras otra, y el hombre más manso sobre la tierra. Estamos hablando que no era un hombre con sevicia para pecar, pero un pecado es suficiente para perdernos de las bondades que Dios quiere. Un arrebato.
de nuestra carne nos puede llevar a decir cosas que nunca quisiéramos decir. Hay 3 cosas que nunca volverán atrás: la flecha lanzada, la palabra dicha y la oportunidad desperdiciada. A veces herimos con nuestras palabras, lanzamos, y puedo volver a esa persona y le digo, perdóname, pero ¿cuánto daño puedo hacer? ¿Cuánto puedo destruir una relación? ¿Cuánto puedo perderme de la bendición de Dios simplemente si estoy contemplando en mi mente y en mi corazón un pecado, Señor? Solo uno. Déjame disfrutar uno solo. Todos sabemos que aquí hemos pecado después de aceptar al Señor, pero nuestro deseo, espero que su deseo sea al iniciar el día una oración al Señor, donde le dice, Señor, hoy quiero vivir para ti, guarda mi mente, mi corazón, mis manos, mis pies, para honrarte. Pero vamos manejando, alguien nos sale y nos dice, nos mienta la madre, nos hace unas cosas y todo, y nuestra carne muchas veces ha reaccionado en pequeños detalles, y la gracia de Dios ha abundado para nuestro pecado en ese momento. Pero nosotros deberíamos salir pensando en el Señor, ¿sí? Ese es nuestro deseo. No estamos estresados si voy a pecar, si no voy a pecar, sino no quiero pecar y quiero tener tu mente. Amén. Un solo pecado es suficiente para echarlo todo a perder. Y por eso no al pecado usual, habitual, y no al pecado esporádico. Ese debería ser nuestra mente y nuestro corazón. Señor, te damos gracias en esta bendita mañana y te honramos, Señor. Tú eres maravilloso, Dios, y tu palabra es como ríos de agua viva, Señor, que limpia nuestro corazón y que conoce nuestros pensamientos, conoce lo que hay dentro de nosotros, Señor, y sabes que lo que pensamos muchas veces, Señor, pero también queremos vivir para ti, Dios. Queremos honrarte, glorificarte, exaltar tu nombre, Señor. No queremos vivir realmente como vivíamos anteriormente, Señor. Queremos realmente vivir como nuevas criaturas, pero también, Señor, recordando que hay un compromiso de parte de nosotros, y es el compromiso de ser santificados, pero aún recordando de que tú colocas el querer como el hacer por tu perfecta voluntad. Señor, aunque sabemos que es algo que ponemos de nosotros en la santificación, lo lindo es que tú produces el querer como el hacer, y tú siempre te llevas la gloria en todo, tanto en nuestra justificación como en nuestra santificación. Te agradecemos, te amamos, te adoramos y te agradecemos por todo lo que nos has dado en esta mañana y por bendecirnos, Señor. Oro por aquellos que tienen una mente, que están pensando, han albergado la posibilidad del pecado en su mente, que eso no es una forma de pensar, ni siquiera lo pensemos. Pero oro también por aquel que viene un pecado tras pecado y el pecado ya se habituó, ya buscó un lugar muy especial en su corazón y empezó a hacer habitación en su corazón. Señor, no lo permitas, Dios. Límpianos, muéstranos, lávanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Te amamos, te bendecimos.